26 de octubre de 1597. En las aguas turbulentas del estrecho de Myeongyang, el aire salado es espeso con una tensión que precede a la muerte. Desde la cubierta de su buque insignia, un solitario panoxeon que cruje bajo sus pies, el almirante Ji Sun-sin observa cómo un infierno personal se materializa en el horizonte. No es una flota, es un bosque de mástiles en movimiento, una plaga de madera y velas que se extiende de un extremo a otro del mar. Más de 130 buques de guerra japoneses. Una armada invencible, enviada para asestar el golpe de gracia a una nación ya de rodillas. El sol del amanecer se refleja en las puntas de sus lanzas y en los cascos de miles de samuráis veteranos. Un brillo siniestro que promete una aniquilación segura e inminente para la pequeña Joseon. El terror es una enfermedad que se ha extendido rápidamente entre su pequeña flotilla. Detrás de él, sus propios capitanes, al mando de los otros 11 barcos que constituyen todo lo que queda de la Marina coreana. Están paralizados por el miedo. Sus naves se mantienen a distancia, negándose a avanzar hacia una muerte segura. Las súplicas y las órdenes han sido inútiles. El miedo es un ancla más pesada que cualquiera de hierro. El almirante Yi está completamente solo. Su buque insignia es una isla de desafío en un océano de desesperación. El enemigo se acerca, confiado y abrumador, listo para devorar este último vestigio de resistencia. La batalla parece perdida antes de que se dispare el primer cañón, una conclusión inevitable escrita en la abrumadora aritmética de la guerra. Pero Ji Sun-sin no está mirando la monstruosa flota que se abalanza sobre él. Su mirada, tranquila y penetrante, está fija en algo mucho más fundamental, el agua misma. Sus ojos leen la superficie del estrecho no como un marinero, sino como un maestro de la naturaleza. Observa los remolinos, siente el tirón invisible de la marea, escucha el lamento del agua al ser forzada a través del cuello de botella de 300 metros de ancho. Para los japoneses, el estrecho es simplemente el camino hacia su presa. Para los capitanes coreanos, es el escenario de su ejecución. Pero para Yi, las corrientes traicioneras y asesinas de Myeongyang no son un obstáculo. Son su única arma, una aliada secreta y violenta que solo él sabe cómo desatar. La armada japonesa que navegaba hacia Myeongyang era la encarnación de la confianza y el poder, al mando de comandantes probados como Todo Takatora y el agresivo Kurushima Michifusa. Esta flota no era una simple fuerza de invasión, sino una hoja de verdugo. Venían de una victoria aplastante en la batalla de Chilcheolyang, donde habían aniquilado casi por completo a la marina de Joseon. En esa batalla, el incompetente rival de Yi, el almirante Won Yun, había conducido a más de 160 naves coreanas a una trampa desastrosa, perdiéndolas casi todas. Esta victoria había inflado la arrogancia japonesa hasta convertirla en una certeza absoluta. Para ellos, la guerra en el mar había terminado. Lo que quedaba era simplemente una operación de limpieza contra los restos insignificantes. La fuerza naval japonesa era un espectáculo de poderío. Al menos 133 buques de guerra, aunque algunas fuentes elevan la cifra a más de 300, formaban una vanguardia formidable. Sus naves, las rápidas y maniobrables Atakebune y Sekibune, estaban diseñadas para un propósito principal, el combate cuerpo a cuerpo. Cada barco estaba repleto de samuráis veteranos, guerreros endurecidos por años de guerra civil en Japón y por la brutal campaña en Corea. Su táctica era simple, directa y hasta ahora increíblemente efectiva. Usar su velocidad para acercarse, disparar una andanada de arcabuces para sembrar el caos, y luego usar ganchos de abordaje para agarrar y abordar, convirtiendo la batalla naval en un sangriento combate terrestre sobre las cubiertas de los barcos, donde sus superiores habilidades con la katana eran decisivas. Supare. Desprecio que los comandantes japoneses sentían por lo que quedaba de la flota coreana era total. Consideraban que los 12 barcos de Ji Sun-sin no eran una flota, sino un epílogo, los últimos supervivientes de un desastre que ellos mismos habían ingeniado. Esta soberbia se convirtió en su punto ciego fatal. No se molestaron en estudiar la geografía del campo de batalla que tenían por delante. Para ellos, el estrecho de Myeongyang era solo una franja de agua, un inconveniente geográfico en su
camino hacia la capital coreana. Ignoraron por completo los informes locales sobre sus corrientes salvajes y su naturaleza traicionera. Creían firmemente que su abrumadora superioridad numérica y la ferocidad de sus guerreros samuráis podrían superar cualquier obstáculo táctico o natural. La fuerza bruta, creían, era la única variable que importaba. Impulsados por esta confianza ciega, navegaban directamente hacia la trampa de Yi. No vieron la necesidad de la cautela, del reconocimiento o de la astucia. Su plan era simple: avanzar en masa, rodear a los pocos barcos coreanos y aplastarlos bajo el peso de sus números. La idea de que un solo hombre, al mando de una docena de barcos desmoralizados, pudiera representar una amenaza seria era para ellos risible. No sabían que estaban a punto de enfrentarse no solo a un almirante, sino a un maestro estratega que había convertido su desesperada debilidad en su mayor fortaleza y que estaba a punto de usar la propia arrogancia japonesa como el cebo para la emboscada naval más perfecta de la historia. Frente a esta marea de acero y arrogancia se encontraba un hombre que era la personificación de la resiliencia. El almirante Yi Sun-sin no era un héroe aclamado en ese momento. Era un hombre que había sido arrancado del infierno. Meses antes, había sido víctima de una conspiración en la corte, alimentada por la envidia de sus rivales y la paranoia de su rey. Fue despojado de su rango, arrestado, arrastrado a la capital encadenado, brutalmente torturado y sentenciado a muerte. Solo una intervención de último momento conmutó su sentencia, y fue humillado al ser degradado al rango de soldado raso, obligado a luchar en las filas como un hombre común. Había perdido su flota, su honor, y en el camino hacia su exilio recibió la noticia de que su anciana madre había muerto, su corazón roto por la desgracia de su hijo. Su regreso al mando no fue un triunfo, sino un acto de pura desesperación nacional. Tras la aniquilación de la flota coreana bajo el mando de Won Gyun, el rey, aterrorizado, no tuvo más remedio que rehabilitar al único hombre que había demostrado ser capaz de derrotar a los japoneses. Cuando Yi fue reinstalado como comandante supremo naval, la marina que le entregaron era un fantasma. Solo quedaban 12 barcos Panoxeon, los robustos buques de guerra coreanos que eran esencialmente plataformas de artillería flotantes. Las tripulaciones estaban compuestas por los supervivientes del desastre anterior, hombres profundamente desmoralizados, aterrorizados y con poca fe en sus posibilidades de supervivencia. El peso sobre los hombros de Yi era inimaginable. El destino de una nación dependía de una docena de barcos rotos y hombres con el espíritu quebrado. La motivación de Yi y sus hombres era la más primordial y poderosa de todas: la supervivencia. No luchaban por la gloria ni por la conquista. Eran la última línea de defensa de Corea. Si la flota de Yi caía en Myeongnyang, no quedaría nada que impidiera a la armada japonesa navegar por la costa oeste, unirse a su ejército terrestre y marchar directamente hacia la capital, Hanyang. La caída de la capital significaría el colapso de la dinastía Joseon y la subyugación total de su pueblo. Cada marinero en esos 12 barcos, a pesar de su miedo, sabía que no estaban defendiendo una simple posición estratégica. Estaban defendiendo sus hogares, sus familias y la existencia misma de su nación. Era una lucha hasta el final. Yi Sun-sin, a pesar de la tortura y la humillación, se mantuvo estoico y determinado. Su liderazgo no se basaba en discursos grandilocuentes, sino en una calma y una competencia que inspiraban una confianza a regañadientes. Mientras el gobierno le instaba a abandonar la lucha en el mar y unir sus pocas fuerzas al ejército en tierra, Yi se negó rotundamente. En una famosa carta al rey, declaró: «Su humilde servidor todavía tiene 12 barcos de guerra bajo su mando. Mientras yo viva, el enemigo no se atreverá a despreciarnos». Esta no era la declaración de un hombre confiado en la victoria, sino la de un hombre que había aceptado su deber hasta la muerte. Con todo en su contra, se preparó para hacer del estrecho de Myeongnyang la tumba de la ambición japonesa, o la suya propia. Estás a punto de presenciar la anatomía de un milagro. No un milagro de los cielos, sino uno forjado por el genio, el coraje y la desesperación de un solo hombre contra un océano de enemigos. Esta es la historia de cómo la inteligencia puede convertirse en la mayor de las armas y cómo la esperanza puede florecer al borde mismo del abismo.
Si estas historias de victorias imposibles y de leyendas forjadas en el fuego de la batalla son las que te impulsan, entonces has encontrado tu puerto. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dale a me gusta para unirte a nuestra flota. Ayúdanos a navegar por las corrientes de la historia y a rescatar a estos héroes inmortales del olvido. La genialidad de Yi. Sun Ce no residía en una nueva tecnología o en una maniobra naval secreta, sino en su profunda y humilde comprensión de la naturaleza. Sabía que el estrecho de Myeongnyang, cuyo nombre significa el estrecho que chora por el fuerte sonido que producían sus corrientes, no era un simple pasaje, era una bestia acuática, un monstruo con un poder inimaginable. En su punto más estrecho, con menos de 300 metros de ancho, el agua del vasto mar del suroeste se veía forzada a pasar, creando una de las corrientes de marea más rápidas del mundo, alcanzando velocidades de hasta 10 nudos. Más importante aún, esta corriente no era constante, era un reloj de la naturaleza, invirtiendo su dirección de forma predecible cada pocas horas. Para cualquiera que no lo conociera, era una trampa mortal. Para Yi, era un arma. Su plan era una sinfonía de sincronización y geografía, diseñado para convertir la mayor fortaleza de los japoneses, su número, en su mayor debilidad. Sabía que no podía enfrentarse a 130 naves en mar abierto. Sería un suicidio. Por lo tanto, eligió el estrecho como su campo de batalla, un lugar donde la enorme flota japonesa no podría desplegarse. Se verían obligados a entrar en el estrecho en una larga y estrecha columna, un embudo mortal que negaría su ventaja numérica y los obligaría a luchar solo con unos pocos barcos a la vez. El estrecho, por sí solo, actuaría como un multiplicador de fuerza para su pequeña flota, nivelando el campo de juego de 1900 en una manera que los japoneses no anticipaban en absoluto. El golpe maestro de su plan era el uso de la corriente. Yi había calculado las mareas a la perfección. Su estrategia era atraer a la armada japonesa al estrecho en el momento exacto en que la corriente fluía hacia el norte, es decir, en contra de su avance. Esto tendría múltiples efectos devastadores. Primero, ralentizaría drásticamente el avance japonés, obligándolos a luchar no solo contra los cañones coreanos, sino también contra el inmenso poder del océano. Segundo, haría que sus barcos fueran extremadamente difíciles de maniobrar, convirtiéndolos en blancos grandes y lentos. Y tercero, a medida que más y más barcos entraran en el estrecho para unirse a la lucha, la corriente que los frenaba crearía un caótico atasco, un embotellamiento de naves que chocarían entre sí. Pero la genialidad no terminaba ahí. Yi sabía que, después de unas horas, el reloj de la naturaleza giraría a su favor. La corriente se detendría por un breve periodo de calma antes de invertir su dirección y comenzar a fluir violentamente hacia el sur. Este era el momento que esperaba para su contraofensiva. La misma corriente que había sido su escudo defensivo se convertiría en su ariete. Impulsaría a sus 12 Panoxeon hacia adelante con una velocidad y una fuerza tremendas, directamente hacia la desordenada y apiñada flota japonesa. Mientras tanto, la corriente arrastraría a los barcos japoneses hacia atrás, aumentando su caos y haciendo imposible cualquier intento de retirada organizada. Yi no solo planeaba usar el estrecho para defenderse, planeaba convertir la propia marea en su principal arma ofensiva. Al amanecer del 26 de octubre, una niebla espesa cubría el mar, ocultando a las dos flotas entre sí. Del lado japonés, la atmósfera era de impaciencia y confianza. Sus exploradores habían confirmado la patética fuerza del enemigo, una docena de barcos. Los samuráis afilaban sus katanas, anticipando una victoria rápida y una masacre gloriosa. Los comandantes discutían no si ganarían, sino cuán rápido lo harían. La niebla era un pequeño inconveniente, pero pronto se disiparía, revelando a su presa. Para ellos, el día prometía una victoria fácil que finalmente abriría el camino a la conquista total de Corea, un pensamiento que llenaba sus corazones de una arrogancia febril y un ansia de sangre. Del lado coreano, el ambiente era de pavor silencioso. La niebla no era un manto de ocultación, sino una cortina que retrasaba lo inevitable. Los marineros miraban hacia el sur, hacia la dirección del enemigo invisible, y rezaban a sus antepasados. El recuerdo de la masacre de Chilcheoliang estaba fresco en sus mentes.
Muchos de ellos habían visto a sus compañeros morir en aquella catástrofe. Sus capitanes, reunidos en el buque insignia de Yi, habían pasado la noche argumentando en contra de la batalla, abogando por la retirada. La idea de enfrentarse a una flota más de 10 veces superior parecía una locura. Suicida, no una estrategia. El miedo era tan denso como la propia niebla. En medio de esta atmósfera de terror, el almirante Yi Sun-sin proyectaba una calma que parecía casi sobrehumana. Pasó las primeras horas de la mañana observando las corrientes, confirmando sus cálculos. Luego, reunió a sus aterrorizados capitanes. No les gritó ni los amenazó. En cambio, les habló con una lógica fría y una determinación de acero. Les recordó que no había a dónde huir y que una muerte en la batalla, defendiendo su nación, era más honorable que una ejecución por deserción. Terminó con una frase que se convertiría en leyenda, una destilación perfecta de la filosofía del guerrero. Aquellos que estén dispuestos a buscar la muerte, vivirán. Aquellos que busquen salvar su propia vida, morirán. Cuando la niebla finalmente comenzó a levantarse, la horrible realidad se reveló. El horizonte sur se oscureció con la armada japonesa, una vista que hizo que el corazón de cada marinero coreano se encogiera. Eran aún más de los que habían imaginado, una fuerza aparentemente infinita que avanzaba con una confianza implacable. El momento de la verdad había llegado. Los tambores de guerra japoneses comenzaron a sonar, un latido siniestro que resonaba a través del agua, la banda sonora de la aniquilación que se aproximaba. Los 11 capitanes coreanos, a pesar de las palabras de su almirante, dudaron. Sus barcos se quedaron atrás. La flota japonesa entró en el estrecho, esperando encontrar una línea de batalla. En cambio, encontraron un solo barco, navegando directamente hacia ellos. La vanguardia de la armada japonesa, compuesta por sus naves más rápidas y sus guerreros más feroces, entró en la boca del estrecho de Myeongnyang con un rugido de tambores y gritos de guerra. Su confianza era absoluta. Esperaban ver los 12 barcos coreanos en una formación defensiva desesperada, lista para ser engullida. Pero lo que vieron los dejó perplejos. Solo un buque de guerra coreano, el buque, insignia del propio almirante Yi, avanzaba para enfrentarlos. A una distancia segura detrás de él, los otros 11 barcos coreanos se mantenían inmóviles, como espectadores aterrorizados de su propia ejecución. Para los japoneses, era una visión incomprensible. ¿Era una trampa? ¿O era la locura de un solo hombre? Decidieron que era lo segundo, y se abalanzaron sobre su presa solitaria. En ese momento, el almirante Yi Sun-sin estaba librando 2 batallas, una contra la armada japonesa que se cernía sobre él, y otra contra el miedo de sus propios hombres. Mientras su barco avanzaba, vio la vacilación de sus subordinados. Usando señales de bandera, les ordenó frenéticamente que avanzaran, pero sus barcos no se movieron. Estaba completamente solo. El buque insignia de Yi se convirtió en el único dique contra una inundación de barcos enemigos. Docenas de naves japonesas lo rodearon, formando un círculo de muerte a su alrededor. El aire se llenó de flechas y balas de arcabuz, que repiqueteaban contra los gruesos tablones de pino del Panoxion. La batalla más desigual de la historia naval había comenzado. El buque de Yi se transformó en una fortaleza flotante. A diferencia de las naves japonesas construidas para el abordaje, el Panoxion era una plataforma de artillería superior, con un casco más fuerte y docenas de cañones de varios tamaños. Yi usó esta ventaja con una habilidad magistral. Mientras los barcos japoneses intentaban acercarse para abordar, el buque insignia coreano desataba andanadas devastadoras desde todas las direcciones. Los cañones cielo, tierra, negro y amarillo rugían, escupiendo balas de cañón y enormes flechas de hierro que destrozaban los cascos más ligeros de los barcos japoneses, partían sus mástiles y barrían sus cubiertas de samuráis. El barco de Yi giraba y maniobraba en la fuerte corriente, un gigante acorralado que luchaba con una furia desesperada, negándose a caer. Durante casi una hora, el buque insignia del almirante Yi luchó solo contra una parte significativa de la flota japonesa. Fue una de las mayores y más valientes demostraciones de liderazgo y coraje en la historia de la guerra. Cada vez que un barco japonés se acercaba lo suficiente como para lanzar ganchos de abordaje, era recibido por una lluvia de fuego de cañón a quemarropa que lo hacía pedazos o lo obligaba a retroceder.
A pesar de los daños y las bajas, la tripulación del buque insignia, inspirada por la increíble calma de su almirante, que permanecía en la cubierta de mando a pesar del peligro, luchó con la fuerza de 10 hombres. Hundieron varios barcos y dañaron docenas más, creando un perímetro de restos flotantes a su alrededor. Estaban solos, superados en número, pero milagrosamente aún estaban a flote. El comandante japonés Kurushima Michifusa, un ex pirata conocido por su temperamento agresivo, observaba la increíble resistencia del barco de Yi con una furia creciente. La humillación era insoportable. Su poderosa armada estaba siendo detenida por un solo barco. Impaciente y ciego por la arrogancia, decidió poner fin al espectáculo personalmente. Lideró un ataque directo con su propio escuadrón, ordenando a más y más barcos que se adentraran en el estrecho para abrumar al buque insignia coreano por pura fuerza. Esta fue la jugada impulsiva que Yi había estado esperando. La agresividad de Kurushima lo llevó directamente a la trampa. La flota japonesa, en su prisa por unirse a la matanza, se amontonó en el estrecho cuello de Botella, creando un caótico e inmanejable atasco naval. Desde la distancia, los otros 11 capitanes coreanos observaban el espectáculo sobrehumano. Vieron a su almirante, a quien habían abandonado, luchar solo contra probabilidades imposibles y no solo sobrevivir, sino infligir un daño terrible al enemigo. La vergüenza comenzó a superar su miedo. En ese momento, Yi, viendo que la flota japonesa estaba completamente comprometida y en desorden, hizo una última y desesperada llamada. Hizo virar su barco y pareció que se retiraba brevemente, una finta para atraer aún más al enemigo. Luego, hizo una bandera de mando que no era una petición, sino una orden directa y una acusación. ¿Queréis ser juzgados por la corte marcial? ¿Queréis huir y vivir? La muerte es la única alternativa. Inspirados por la resistencia de su almirante y avergonzados por su cobardía, los capitanes finalmente reaccionaron. Primero uno, luego otro. Los restantes barcos coreanos comenzaron a avanzar hacia la refriega. Al mismo tiempo, el capitán de un barco civil cercano, al ver la lucha de Yi, embistió valientemente con su pesada nave a un barco japonés, añadiendo más confusión y dando la impresión de que llegaban refuerzos. La marea psicológica de la batalla comenzaba a cambiar. La pequeña y aterrorizada flota coreana finalmente se unía a la lucha, justo en el momento más crítico. Y entonces ocurrió el milagro que no era un milagro, sino el resultado de un cálculo perfecto. El océano mismo pareció tomar partido. En ese momento crucial, la marea, que había estado fluyendo contra los japoneses, alcanzó su punto máximo. Por un breve y tenso periodo, el agua se calmó, y luego, con un gemido audible, la corriente invirtió su dirección. El reloj de la naturaleza de Ji Sun-sin había sonado. La poderosa corriente del estrecho de Myeongnyang comenzó a fluir hacia el sur, ahora no en contra de los japoneses, sino directamente hacia ellos, empujándolos hacia atrás, mientras que a la flota coreana que avanzaba la impulsaba hacia adelante como un ariete invisible. El campo de batalla se inclinó repentina y violentamente a favor de los coreanos. La trampa, tan cuidadosamente preparada, se había cerrado de golpe. El cambio de la corriente fue catastrófico para la desorganizada flota japonesa. La poderosa marea, ahora fluyendo en su contra, detuvo su avance y comenzó a empujarlos hacia atrás. Los barcos que estaban en la retaguardia fueron arrastrados hacia los que estaban en la vanguardia, provocando una serie de colisiones en cadena. Los timones se rompieron, los remos se partieron y el control se perdió por completo. El estrecho, que ya era un atasco caótico, se convirtió en un remolino de destrucción. Los barcos japoneses, diseñados para ser rápidos y ágiles, se volvieron ingobernables, chocando unos contra otros en una confusión total. El pánico reemplazó a la arrogancia. Los comandantes gritaban órdenes que nadie podía seguir, ahogadas por el rugido del agua y el estruendo de tino de cientos en los cañones coreanos. Mientras tanto, para la pequeña flota coreana, la corriente invertida fue una bendición. Sus 12 Panoxeon, ahora impulsados por la marea, cargaron hacia adelante con una velocidad y un impulso renovados. Se convirtieron en depredadores que se abalanzaban sobre un rebaño indefenso y atrapado. Con la flota japonesa apiñada y sin poder maniobrar, los artilleros coreanos no podían fallar.
dispararon andanadas a quemarropa contra la masa de barcos enemigos. Cada bala de cañón encontraba a un blanco, destrozando cascos, barriendo cubiertas y sembrando una carnicería indescriptible. Los coreanos, que minutos antes estaban paralizados por el miedo, ahora luchaban con una furia vengadora, su moral por las nubes al ver al enemigo gigante sumido en el caos. En medio de la confusión, el barco insignia de Kurushima Michifusa fue identificado. Ji Sun-sin ordenó a sus naves que concentraran el fuego sobre él. El barco del comandante japonés fue acribillado por el fuego de cañón. Pronto, quedó inutilizado, un blanco flotante. En un acto de audacia final, los marineros coreanos lanzaron ganchos de abordaje, invirtiendo la táctica japonesa, y asaltaron la nave. En la feroz lucha en la cubierta, Kurushima Michifusa fue asesinado. Su cuerpo fue sacado del agua. Y entonces, Ji Sun-sin hizo algo brutalmente eficaz. Ordenó que la cabeza del comandante japonés fuera cortada y exhibida en la punta del mástil de su propio buque insignia. La visión de la cabeza decapitada de su comandante, ondeando como un estandarte macabro, rompió por completo lo que quedaba del espíritu de lucha japonés. Fue un golpe psicológico devastador. Su líder estaba muerto, su flota estaba en un caos incontrolable y estaban siendo masacrados por una fuerza que se suponía que no existía. El instinto de lucha fue reemplazado por el instinto de supervivencia. La única idea en la mente de cada capitán japonés era escapar del infierno del estrecho de Myeongnyang, pero la misma corriente que los había atrapado ahora impedía su huida. La retirada se convirtió en una desbandada caótica y desesperada, y la masacre alcanzó su punto culminante. Con el colapso total de la moral japonesa, la batalla se convirtió en una cacería. La flota coreana, ahora en pleno control del estrecho, se movía con una eficiencia letal, eligiendo sus objetivos a voluntad. Los barcos japoneses, luchando contra la corriente y contra sí mismos, eran presas fáciles. Los Panoxeon coreanos, actuando en concierto, crearon un campo de fuego cruzado, sus cañones rugiendo sin cesar. El estrecho, que ya estaba lleno de restos de barcos y cuerpos, se convirtió en un caldero de fuego, humo y agua ensangrentada. Los samuráis, tan temibles en tierra, se ahogaban en el mar, sus pesadas armaduras arrastrándolos a las profundidades. Los barcos japoneses que lograron liberarse del atasco inicial intentaron una huida desesperada. Sin embargo, al salir del estrecho, se encontraron con el resto de la flota coreana, que les cortó la retirada. La carnicería continuó en aguas más abiertas. La superioridad de la artillería coreana era ahora abrumadora. Podían destruir a los barcos japoneses desde una distancia en la que los arcabuces enemigos eran ineficaces. Los japoneses, cuya principal táctica era el abordaje, ni siquiera podían acercarse. Fueron desmantelados sistemáticamente, un barco tras otro, por una fuerza que luchaba con una inteligencia y una furia que nunca habían creído posible. Al final del día, el estrecho de Myeongnyang era un cementerio naval. 31 buques de guerra japoneses yacían en el fondo del mar, y al menos 90 más estaban tan gravemente dañados que eran inútiles para el combate. Miles de los mejores guerreros de Japón habían perecido, ya sea por el fuego de cañón, ahogados o en los combates cuerpo a cuerpo. La poderosa armada que había entrado en el estrecho esa mañana, con una arrogancia absoluta, había sido, para todos los efectos prácticos, aniquilada. Había sido una derrota tan completa, tan total, que desafiaba toda explicación lógica para los que no habían estado allí. Y en el lado coreano, el resultado era aún más increíble. De los 12 barcos que habían entrado en la batalla, los 12 sobrevivieron. No se perdió ni un solo barco. Las bajas entre las tripulaciones coreanas fueron mínimas, apenas unas pocas docenas de heridos y un puñado de muertos. La proporción de pérdidas era astronómica, un logro sin precedentes en la historia de la guerra naval. El almirante Ji Sun-sin, el hombre que había sido deshonrado y torturado, el hombre que había luchado solo contra una armada, había logrado no solo una victoria, sino un milagro táctico que quedaría grabado en los anales de la historia para siempre, como el triunfo más imposible. El colapso de la flota japonesa en Myeongnyang fue más que una simple derrota militar. Fue la implosión de una estrategia de conquista. La noticia de la aniquilación de la flota
se extendió como un reguero de pólvora por las fuerzas japonesas en Corea, sembrando la incredulidad y el pánico. La armada no solo había sido su principal herramienta de asalto, sino también la línea de vida logística que conectaba a su ejército expedicionario en Corea con sus bases de suministro en Japón. Con la armada destrozada, esa línea de vida quedó cortada. El vasto ejército japonés en tierra, que dependía del reabastecimiento por mar, se encontró de repente aislado en territorio hostil. Su avance hacia el norte se detuvo en 1900 seco. La derrota rompió la espina dorsal de la ofensiva japonesa. Su plan de una rápida conquista, basado en un avance coordinado por tierra y mar, se hizo pedazos. El ejército terrestre, ahora sin la posibilidad de recibir suministros o refuerzos por la vital ruta de la costa oeste, se vio obligado a detener su marcha hacia la capital. Su ímpetu se perdió por completo. La guerra, que parecía estar a punto de terminar con una victoria japonesa, se estancó de repente. El genio de un solo almirante en una sola tarde había cambiado drásticamente el equilibrio estratégico de todo el conflicto, dando a la asediada dinastía Joseon un respiro vital y la oportunidad de reagruparse. El impacto psicológico en el alto mando japonés fue profundo. Habían subestimado a Yi Sun-sin, considerándolo una reliquia del pasado, y habían pagado un precio catastrófico. La invencibilidad que sentían después de su victoria en Chilcheoliang se evaporó. El miedo y el respeto por el almirante Yi, a quien llamaban el dragón del mar, regresaron con una fuerza renovada. El mar, que habían considerado suyo, se había convertido de nuevo en su mayor enemigo, no por las tormentas, sino por la presencia de un hombre que parecía comandar las propias olas. La audacia y la agresión que habían caracterizado la segunda invasión japonesa fueron reemplazadas por la cautela y la incertidumbre. La batalla de Myeongnyang marca el punto de inflexión definitivo en la guerra Imjin. Aunque la guerra continuaría, durante otro año, la iniciativa pasó de manos japonesas a manos coreanas y de sus aliados chinos. La victoria naval de Yi Sun-sin no solo salvó a la marina de la aniquilación total, sino que, en última instancia, salvó a la propia nación. Es uno de los ejemplos más claros en la historia de cómo una única batalla, en el lugar y el momento adecuados, puede tener consecuencias estratégicas que alteran el destino de los imperios. El gigante, ciego de arrogancia, había sido derribado no por una fuerza igual, sino por la mente brillante de un solo hombre. A medida que el sol se ponía sobre el estrecho, la escala de la victoria coreana se hizo dolorosamente clara. Las aguas, antes azules, estaban teñidas de rojo y cubiertas de escombros. Tablones de madera astillados, velas rotas, remos rotos y los cuerpos de miles de soldados japoneses. El estrecho que Chora había hecho honor a su nombre, pero ese día lloraba por los invasores. Para los marineros coreanos, exhaustos y cubiertos de 1900 pólvora, la vista era a la vez horrible y eufórica. Habían entrado en la batalla esperando morir, y en su lugar habían emergido como los amos de un cementerio naval que ellos mismos habían creado. El silencio que siguió a la batalla fue más elocuente que cualquier grito de victoria. Las estadísticas de la carnicería cuentan una historia que desafía la credibilidad. Del lado japonés, 31 buques de guerra de primer nivel fueron hundidos. Al menos 90 más quedaron tan dañados que quedaron fuera de combate, muchos de los cuales fueron abandonados y hundidos por los propios japoneses en su caótica retirada. Las pérdidas humanas se contaron por miles, con estimaciones que superan los 10.000 hombres entre muertos y heridos. La cadena de mando japonesa quedó decapitada, con la muerte del agresivo comandante Kurushima Michifusa y la humillación de los comandantes supervivientes. Fue una catástrofe naval de la que la fuerza de invasión de Hideyoshi nunca se recuperaría por completo. En el lado coreano, el resultado fue, en el sentido más literal de la palabra, milagroso. De los 12 barcos que se enfrentaron a la armada japonesa, ni uno solo se perdió. Las bajas fueron asombrosamente bajas. Los registros indican solo 2 marineros muertos y 3 heridos en el buque insignia del almirante Yi. La desproporción es tan extrema que parece un error tipográfico en los libros de historia. Una flota de 12 barcos había destruido o neutralizado a más de 120 naves enemigas y había matado a miles de soldados, todo ello sin sufrir apenas pérdidas.
No hay una victoria naval en los anales de la historia registrada que sea tan desequilibrada, tan total y tan absolutamente decisiva. La victoria fue absoluta. No hubo términos, ni negociaciones, solo la aniquilación de una fuerza y la supervivencia milagrosa de la otra. El almirante Yi, el hombre que había comenzado el día solo y abandonado por sus propios hombres, terminó el día como el salvador indiscutible de su nación. No hubo tiempo para celebraciones. La noche se dedicó a hacer reparaciones, a atender a los pocos heridos y a prepararse para la siguiente fase de la guerra. Pero cada marinero coreano, mientras observaba los restos ardientes de la flota japonesa bajo la luz de la luna, sabía que había participado en algo más que una batalla. Habían sido testigos y artífices de una leyenda. El eco de los cañones en Myeongnyang resonó mucho más allá de las costas de Corea, alterando el curso de la historia de Asia Oriental. La consecuencia política y militar más inmediata fue la salvación de la dinastía Joseon. La batalla detuvo en seco la segunda invasión japonesa, que hasta ese momento parecía imparable. Al cortar las líneas de suministro navales, Ji Sun-sin estranguló al ejército japonés en tierra, forzándolo a una posición defensiva y finalmente a la retirada. Los historiadores coinciden casi unánimemente en que, sin la victoria en Myeongnyang, Corea probablemente habría sido conquistada, cambiando para siempre el mapa político y cultural de la región. La batalla no fue solo una victoria táctica, fue el punto de apoyo sobre el que giró el destino de una nación. El evento cimentó para siempre el estatus de Ji Sun-sin como el mayor héroe nacional de Corea, una figura venerada hasta el día de hoy con un fervor casi religioso. Su vida se convirtió en una epopeya de lealtad, perseverancia y genio estratégico. A pesar de ser traicionado por su propia corte, nunca vaciló en su deber hacia su pueblo. Su liderazgo en Myeongnyang, donde se enfrentó solo a una armada, se ha convertido en la máxima expresión del espíritu coreano. La capacidad de lograr lo imposible a través de la inteligencia, el coraje indomable y una determinación inquebrantable, incluso cuando se está al borde de la aniquilación total. Su nombre se invoca en tiempos de crisis nacional, como un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde. La batalla de Myeongnyang se convirtió en un mito fundacional, una historia contada y recontada a través de generaciones para inspirar orgullo y resiliencia. Se convirtió en la prueba definitiva de que una nación pequeña, a través de la astucia y el valor, podía resistir a potencias mucho mayores. La imagen de 12 barcos derrotando a más de 130 se ha convertido en una poderosa metáfora nacional. En un país que ha enfrentado numerosas invasiones y ocupaciones a lo largo de su historia, la historia de Myeongnyang sirve como un ancla cultural, un recordatorio constante de que el espíritu de un pueblo no se mide por el tamaño de sus ejércitos, sino por la fuerza de su voluntad de ser libre. A nivel mundial, la batalla es estudiada en las academias navales como uno de los ejemplos más extraordinarios de genio táctico y guerra asimétrica. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo un comandante superior puede explotar la geografía, el clima y la psicología del enemigo para anular una desventaja numérica abrumadora. Ji Sun-sin es, a menudo comparado con otros grandes almirantes de la historia, como Horatio Nelson, pero muchos argumentan que sus logros, dadas las circunstancias imposibles a las que se enfrentó, son inigualables. Myeongnyang no fue solo una victoria coreana, fue un testamento universal al poder de la mente humana sobre la fuerza bruta. La leyenda de Myeongnyang a menudo se cuenta como una historia de confianza sobrehumana y genio infalible, pero la verdad, conservada en las propias palabras del almirante, Ji, es mucho más humana y profunda. En la noche anterior a la batalla, mientras sus hombres temblaban de miedo y el destino de su nación pendía de un hilo, Ji Sun-sin se sentó en su camarote y escribió en su diario de guerra. Sus palabras no son las de un semidios confiado, sino las de un hombre mortal que carga con un peso insoportable. Escribió sobre el desastre que había sufrido su nación, sobre los planes del enemigo y sobre su profunda soledad en ese momento de crisis suprema. Su diario, el Nanjung Ilgi, revela el corazón de un hombre al borde del abismo. No se jactaba de su plan ni predecía una victoria milagrosa. En cambio, suplicaba a los cielos, pidiendo la fuerza para castigar a los arrogantes invasores. Había perdido casi todo lo que un hombre puede perder: su rango,
su reputación, la confianza de su rey y, lo más doloroso, a su amada madre, cuya muerte aún lamentaba. No le quedaba nada más que su sentido del deber, una última y obstinada hebra de responsabilidad hacia su pueblo. Era un hombre vaciado de todo, excepto de su propósito. La mayor victoria naval de la historia no nació, por tanto, de la arrogancia o la confianza, sino de la determinación forjada en las profundidades de la desesperación. Fue el producto de un hombre que, habiendo tocado fondo, ya no tenía nada que temer de la muerte. Esta vulnerabilidad, esta humanidad, es lo que hace que su logro sea aún más extraordinario. No fue un dios de la guerra que descendió para salvar a Corea, sino un hombre, con todas sus dudas y su dolor, que eligió ponerse de pie cuando todos los demás se habían arrodillado, y que encontró en la oscuridad la claridad para ver un camino hacia la victoria que nadie más podía imaginar. Y así, el legado inmortal del almirante Yi no es solo el de un estratega brillante, sino el de un ser humano que nos muestra el verdadero significado de la resiliencia. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que las victorias más grandes a menudo no las ganan aquellos que tienen más que ganar, sino aquellos que, habiéndolo perdido todo, descubren que su deber es lo único que les queda. El héroe de Myeongnyang no era invencible porque no pudiera ser derrotado, sino porque, incluso después de haber sido roto, se negó a permanecer caído.